Bien, hermanos, esto que cantamos, en la necesidad personal de cada uno y mía, en forma especial, nos recuerda, y lo comento como elemento complementario de este asunto, que en determinado momento ustedes recordarán que el pueblo de Israel estuvo cercado por enemigos y estaba el profeta Elías y su siervo, siervo del profeta. Y el siervo del profeta vio los enemigos y dijo, ¿y ahora qué hacemos? Estamos cercados por enemigos. Y el profeta oró a Dios y dijo, abre sus ojos para que vea la realidad. Y Dios abrió los ojos de este hombre y vio que por todas partes habían carros de fuego y un ejército de Dios enormemente superior a todos los que cercaban al pueblo de Israel. Y por eso dijo, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Hermanos, eso no ha cambiado para nada. Los tiempos pasan, pero los ángeles no se envejecen. Porque anda por ahí una versión también que dice que los ángeles se envejecen. Es una locura total. Los ángeles no envejecen. Los ángeles son los mismos que cuando fueron creados. Son criaturas, claro, criaturas creadas, pero no están sujetos al proceso de envejecimiento. Y el cuidado de Dios sobre su pueblo tampoco. Así que por eso cantamos, abre mis ojos, Señor, para poder ver. No es solamente un corito que se canta como una poesía. No, es una oración para que Dios supla una necesidad, hermanos. Para que podamos ver lo que no se ve. Y lo que no se ve es eterno. Y si no, nos entretenemos y nos angustiamos por lo que se ve, que es temporal. Así que gracias a Dios por esa experiencia del profeta, donde Dios responde a la oración y abre los ojos de su siervo. Bueno, vamos a abrir ahora las escrituras en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. 5 desde el 1. Dice ahí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, como hemos visto, comienza el capítulo 5, rogando, es decir, un ruego a los ancianos, no solamente no a los ancianos de edad, sino a los ancianos, aquellos que tienen el ministerio en la iglesia de apacentar, porque está refiriéndose a los que apacientan. En el verso 2 dice apacentad en la grey de Dios. Y dice, yo anciano juntamente con vosotros, y da determinados aspectos del ministerio de los ancianos, el ministerio de los pastores, a tener muy en cuenta, y con la esperanza de que cuando apareciera el príncipe de los pastores,
vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero eso en relación a los ancianos. Pero en el verso 5 dice igualmente, mancebos, ahora está hablando a los jóvenes. Da un salto, es decir, pasa de los ancianos con responsabilidad espiritual y responsabilidad de apacentar en la iglesia, ahora pasa a los mancebos, a los jóvenes. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, ¿no? A la sujeción pastoral. Pero, y ahora va de los mancebos a todos. Dice, y todos, en el verso 5, todos, ahí ahora va toda la congregación. Comienza con la responsabilidad pastoral. Dios inspira a que escriba que los jóvenes, los mancebos, también se sujeten a los pastores, pero luego dice a todos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, quiero destacar un poquito esta palabra sumisos, porque puede ser malentendida. A veces se piensa en sumisión como una obediencia incondicional, una obediencia ciega, una obediencia no inteligente, una obediencia que responde a una autoridad autoritaria, a uno que dice, usted se somete y yo mando. Y el otro se somete, se pone sumiso y el otro manda. No, no es eso, no es eso. Eso es, diríamos, una degeneración de la palabra en el significado. Cuando dice sumisos, todos, dice, todos sumisos los unos a los otros, la clave de este asunto está en la palabra sumiso. Y de ahí viene sumisión. Y buscando un poco, sumiso es cuando estamos unidos bajo una misma tarea, bajo una misma misión. Eso es sumiso. Porque no perdamos de vista lo que el Señor Jesús dijo en Mateo. Uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 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 Nadie es más que nadie, según el Nuevo Testamento. Y vuelvo a insistir en el hecho de que el pastor, el anciano, el sobrevedor, según distintas palabras para la misma tarea, para el mismo oficio, es lo único que es superior a los demás hermanos es en responsabilidad. Nada más. Es más responsable, pero no es más que nadie. Tampoco es menos, pero tampoco es más. Todos vosotros sois hermanos. Y entonces dice, todos sumisos los unos a los otros. Porque sumiso es el hecho de estar unidos bajo una misma tarea, para una misma tarea, para una misma misión. Y la tarea de la Iglesia sobre la faz de la tierra es la predicación, defensa y confirmación del Evangelio, y nada más, ni nada menos. Y cuando nos dice así, nos dice sumisos, pero revestidos de humildad. Y esta es otra palabra que también se ha menospreciado en los tiempos, y sobre todo en los últimos, capaz que en el último siglo. Porque está el concepto de humildad, que es, humilde es aquel que no tiene iniciativa, que casi no habla, que cuando habla, habla muy bajito, que siempre dice que sí. No, eso no es humilde, según la Biblia. Porque se puede decir todo eso hacia afuera y ser muy soberbio en el corazón, adentro, donde nadie ve. La humildad no es otra cosa que
el ubicarnos en el lugar correcto, que aquí lo establece la Escritura, en el verso 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si no es ahí, no hay humildad. Ahí es el lugar de la manifestación de la humildad. Si no hay humildad bajo la poderosa mano de Dios, todo lo otro es una fantasía. Es un teatro. Porque no olvidemos que Dios ama la verdad en lo íntimo, adentro, en el corazón, donde nadie ve. Porque Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Entonces, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Así que Dios quiere ensalzarnos. Sí, por supuesto que sí. Lo hizo con su Hijo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo puso a la diestra del trono de Dios, a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. Dios le ensalzó a lo sumo, dice la carta a los Filipenses. Y si eso lo hizo con la cabeza de la iglesia, también lo quiere hacer con todo el cuerpo, con toda la iglesia. Pero es que eso es cuando fuere tiempo, no cuando el hombre quiere, sino cuando fuere tiempo y cuando fuere el tiempo de Dios. Estas condiciones que son tan sencillas de leer, hermanos, pero que cerrando lo que adelanta en el verso 5 y en el verso 6, todo eso se tiene que hacer mientras se lleva una actividad continua, porque dice echando, el verbo echar. Echando. Echando es un presente, pero es un presente continuo. Lo que es continuo no puede cesar, si no, no es continuo. El echando es constantemente echando toda vuestra solicitud en Él, en Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando en Él, es decir, no dice echad, eso sería un imperativo, eso es una orden. Marca la actitud de la continuidad, de lo que no se debe dejar de hacer, porque es lo que nos permite, lo que le dice Pablo a los hebreos, corriendo con paciencia la carrera que nos es propuesta. Porque al correr con paciencia se pone todas las preocupaciones, todas las angustias, se pone todo aquello que nos carga y que no permite correr, porque a nadie se le ocurre correr una carrera con 2 sacos de 10 kilos en cada mano. Sería de loco. Constantemente se viven haciendo estudios de cómo aligerar lo más posible el equipamiento del atleta. En buscar zapatillas que pesen cada vez menos. Que las bicicletas pesen cada vez menos, cada vez más livianas. Dejando el peso que impide que por fracciones de segundos se pueda perder una carrera. Y alguien dice, bueno, si la bicicleta pesa 200 gramos más o menos es igual. No, es muy importante. Porque por esa diferencia puede ganar una carrera en fracciones de segundo, en centésimas de segundo, frente a otro. Es muy importante. Quienes tienen el ejercicio de la natación, veremos que además los hombres, prácticamente casi ninguno, tiene cabello. Se lo ha rapado. Y además las gorras correspondientes. Y además se quitan
todo el cabello que tengan en el cuerpo en lo posible, porque increíblemente eso produce resistencia en el agua. Parecía que no, sí, produce resistencia. Entonces, a ver, el mundo, los hijos de este siglo, dice, son más sagaces que los hijos de luz, hermano. Porque aquellos que tienen que correr o tienen que competir, sea andando, o en bicicleta, o nadando, o con equipos de altísima velocidad, se estudia todo aquello que minimice y le dé menos peso. Y nosotros no podemos correr una carrera espiritual cargados con cosas que son mucho más pesadas que un saco de 10 kilos. Son las preocupaciones. Dios no nos hace irresponsables. No me dice, tira todo, despreocúpate de todo. No, porque Dios no nos hace irresponsables. Me dice que todas esas preocupaciones que son lícitas que yo tenga, me dice que las eche, dice acá, echando toda vuestra solicitud en Él, en Cristo. Y ese es el ejercicio de mayor responsabilidad, porque no nos estamos desentendiendo de las preocupaciones. No, mientras corremos la carrera, que es vitalicia, porque esto es hasta que nos vayamos al cielo, la carrera termina cuando volamos a la presencia de Dios. Y todo ese tiempo, lejos de desentendernos de todo lo que son preocupaciones, las ponemos en las mejores manos que puedan existir, en el Señor. Es como decirle, Señor, yo me ocupo de tus cosas y tú te ocupas de las mías. Y Él acepta, por supuesto, porque me está diciendo, echá la solicitud en mí. Echando, ahora y dentro de 10 minutos y dentro de media hora y esta tarde y esta noche y mañana y la semana que viene, echando continuamente. En el Salmo 55, verso 22, lo pueden leer después, dice, echa sobre Jehová tu carga, Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Lo mismo que dice el apóstol Pedro, echa sobre Jehová tu carga. Ahí me da la instrucción y la orden, aquí me dice lo que tengo que hacer continuamente. Esto, hermanos, que hace a la vida cristiana. La iglesia todavía estamos sobre la faz de la tierra, con todas las dificultades que eso conlleva. Dificultades si queremos hacer las cosas bien, si queremos hacer las cosas mal, generalmente mucha oposición no hay. Las cosas mal se hacen con mucha facilidad. No hay ninguna oposición. Se hacen mal y nadie sugiere lo contrario, nadie nos va a maltratar, nadie nos va a despreciar, hasta algunos hasta nos va a aplaudir si hacemos las cosas mal. Y no hay oposición. El asunto es cuando la iglesia dice, vamos a poner a funcionar la palabra de Dios y vamos a hacer lo que Dios dice. Y entonces cada uno vamos tomando el lugar, cuando dice, está hablando de una armadura. En Efesios 6 habla de una armadura de Dios. Y aquí habla de la armadura de la humildad, porque me dice en el verso 5, tenemos que hacerlo esto revestidos de humildad. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Esta es otra coraza. Esta es otra armadura, la armadura de la humildad. Que es todo lo contrario de lo que los hombres piensan, y a veces hasta de lo que la iglesia piensa. Lejos de ser sin fuerza, sin iniciativa, que no tiene fuerza para hablar, que dice todo que sí, que parece que todo el mundo le camina por encima. No, eso no es humildad, eso es dejadez, eso es falta de iniciativa. Humildad es cuando se vive de acuerdo a la palabra de Dios, con una fuerza implacable, pero sobre la base solo la gracia
de Dios. Y la gracia de Dios es lo que Dios nos ha provisto para que podamos vivir más allá de nuestras fuerzas. Por eso le dijo, bástate mi gracia, para que pudiera llevar adelante el apóstol Pablo lo que era el aguijón en su carne, en su momento para él. Hoy ya no está el apóstol Pablo, ya está con el Señor, ya no necesita más gracia de Dios. Ya está con el Señor, ha acabado todo. Hoy estamos nosotros, junto a otros millones de hermanos. Y la humildad entonces es cuando nos ubicamos en el lugar correcto, y para eso hay que ser muy fuerte en Cristo, para decir, me voy a ubicar en el lugar donde Dios quiere, para hacer lo que Dios quiere, para hacer cuando Dios quiere, y que Él haga lo que quiere, cuando quiere. ¿Cuál es mi tarea? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, sin medir las consecuencias que aparentemente eso trae, para hacer lo que Dios quiere, donde Dios quiere, cuando Dios quiere, y Él asume la responsabilidad de hacer todo lo que Dios ha prometido cuando fuere tiempo. Todo eso refiere a la humildad. Lejos de ser alguien desganado, que no quiere nada, que apenas habla, que apenas se mueve, que parece que está desmayado. No, es un hombre o una mujer muy firme en Cristo. Humilde, ¿por qué? Porque quiere estar en el lugar que tiene que estar. Y no quiere estar en otro lugar. Eso es ponerse bajo la mano poderosa de Dios. Y no escuchar ninguna sugerencia del mundo. Y no escuchar absolutamente más nada de lo que el mundo dice fuera de la palabra de Dios. Ese es un hombre humilde, pero no un hombre débil. No una mujer débil. No, todo lo contrario. Porque cuando se ponga bajo la mano poderosa de Dios, renuncie a todo lo que tiene que renunciar. Y diga, Señor, aquí estoy. Vamos a hacer lo que hay que hacer. Aquí estoy para hacer lo que hay que hacer y para no hacer lo que no hay que hacer. A ver qué pasa. Y ahí necesitamos que todas las preocupaciones que eso genera, porque cuando alguien asuma esa tarea y ese lugar y esa responsabilidad, vendrán las sugerencias del corazón. ¿Y qué va a pasar con aquello? Sí, tú haces esto, pero ¿qué pasa con aquello? ¿Y quién va a hacer aquello? ¿Y quién se va a ocupar de lo otro? Y cuando se complique, a ver qué vas a hacer. Bueno, todo eso es todo lo que la Escritura llama la solicitud, preocupación, la angustia, el desasosiego. Dice, tú tomas toda esa angustia, todo ese paquete que la Escritura llama solicitud, echando, verso 7, toda, leamos bien hermanos, verso 7, 5, 7 de Primera de Pedro, echando toda vuestra solicitud en Él. Toda, esa palabra es determinante. No dice echando la solicitud, dice toda, el versículo 7. Echando toda, hermanos. Es una definición muy sencilla. No queda fuera nada, porque es toda. Y la razón de hacer eso es porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque como padre asume toda la responsabilidad de la provisión a sus hijos, como lo hacemos nosotros, siendo malos. Porque el Señor Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Con toda nuestra escasez y toda nuestra pequeñez y toda nuestra humanidad, pero en la medida de las posibilidades, hacemos la provisión para las necesidades de nuestros hijos, sean muy pequeños o muy grandes.
Y no estamos haciendo nada de más. Ni nadie nos tiene que aplaudir. Ni nos van a dar una medalla, ni nos harán una placa. Hemos hecho lo que como padres debíamos hacer, nada más. Yo repito lo que digo siempre. Dios no tendrá que aprender de nosotros a ser padre. Nosotros no seremos un ejemplo para Dios. Al contrario, si vosotros siendo malos sabéis esto, ¿cuánto más vuestro Padre? Ahí está, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y hermanos, para ir terminando, ustedes recuerdan que cuando David se tiene que enfrentar a un hombre muy grande llamado Goliat, siendo David muy joven, que hay un corito que cantamos que creo que habrá que corregirlo. Dice, era un pequeñito de nombre David. No, no era pequeñito, porque eso da la idea de que era un niño pequeñito. No, era un hombre joven, pero no pequeñito. Claro, si a lo mejor comparan la estatura de David con la de Goliat, sí era pequeñito en estatura, pero lo que pasa es que Goliat era un gigante. Y David era un hombre de estatura normal. Estuve haciendo unos cálculos sobre estos temas. La estatura de Goliat dice que era de 6 codos y un palmo de altura. El codo, en la medida bíblica del Antiguo Testamento, eran 45 centímetros. Un codo, que es la distancia que va de la punta de la mano, de este dedo, al codo. Esto es un codo. Y se establece en 45 centímetros, porque hay hombres más grandes y hombres más pequeños, pero la medida del codo es 45 centímetros. 6 codos, hermanos, 6 codos es 2 metros 70. 45 por 6 da 2 metros 70. Pero falta un palmo todavía. 6 codos y un palmo de altura. Y el palmo es la distancia que se mide desde una mano extendida, desde el extremo del dedo meñique al extremo del pulgar. Esta altura es un palmo. 22 centímetros y medio. Exactamente. Pero pongamos 22, así el medio lo dejamos afuera. 2,70 más 22 me da que este hombre medía 2,92, Goliat. 2 metros 92, así lo dice la Escritura. Es un gigante de los filisteos. Y este hombre salía durante 40 días, todos los días desafiaba a los ejércitos de Israel, a Israel. Y decía, a ver, ¿quién viene a pelear conmigo? Porque de un lado estaba el ejército de Israel y del otro lado los filisteos. Y este hombre con su escudero todos los días salía a desafiar. A ver, viene un hombre de ahí a pelear conmigo. Y dijo que si ustedes nos vencen a nosotros, nosotros seremos vuestros siervos para siempre, pero de lo contrario será al revés. Y dice que Saúl y todo el pueblo y todo el ejército tenían un miedo terrible y todo el mundo paralizado de miedo. Y durante 40 días este personaje desafiando al pueblo de Dios, desafiando al ejército. A ver, ¿quién viene? Envíenme un hombre, a ver, no tienen un nombre ahí, vamos, envíen. Y bueno, y este hombre Saúl, que cuando lo eligieron era un hombre muy apuesto, muy buena presencia, buena figura, dice que del hombro para arriba excedía a todos en su altura, una imagen como para jefe de la Casa Real. Pero un cobarde. No sirvió absolutamente para nada, Dios lo tuvo que desechar. Pero apareció este hombre, mucho más joven, sí, muy joven, pero el pequeñito no era niño, el de pequeñito nada, joven sí, pero llega y dice, ¿quién es este incircunciso? Dice, que está desafiando a los ejércitos del Dios vivo.
Y dijo, yo me voy a enfrentar con él. Y claro, apareció Eliab, su hermano mayor, y dijo, pero ¿qué vas a hacer con él? Y se enojó su hermano mayor. Y Saúl le quiso poner una armadura que pobre David no podía ni andar con ella. Y dijo, no, yo con esto no, quítame esto que yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Qué voy a ir? Entonces fue al arroyo, cogió 5 piedritas lisas del arroyo, una onda. Desde el punto de vista de estrategia militar, una ridiculez, según los hombres. Pero este hombre fue allá, pero lo único que tenía era eso, pero no era lo que tenía, sino que dijo, lo hago en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y actuó. Y Dios no lo desamparó. Porque no es que tiró la piedra con una precisión para poder que la piedra entrara en el único lugar donde era posible entrar. No, eso lo guió Dios. Guía a Dios la piedra. David, ¿qué puede hacer? Naturalmente nada, pero en Dios todo. Entonces, hermanos, ahí está la humildad. Porque el humilde diría, no, me quedo acá, yo voy a orar. No, ahí hay que actuar. No hay que orar ahí, solo. ¿Quiere orar? Ore todo lo que quiera, pero además vaya. Porque si se quedan todos a orar, parece que durante 40 días estaban orando, porque nadie se movió. Pero la oración no les quitó el miedo, que eso abundaba. Entonces, hermanos, lo pueden leer eso en 1 Samuel 17, que está, todo ese capítulo es muy extenso, sugiero que lo lean, que es una maravilla. Porque a veces ese corito tratamos de compartirlo con los niños, y está muy bien, y hagámoslo siempre, y cada día más. Pero los mayores no nos quedemos fuera, porque ahí hay un hombre que es un agente de Satanás, figura de Satanás, que está desafiando a Dios y desafiando a la iglesia en estos días, con todas las dificultades que se presentan. Pero cuando tenemos en Números, para terminar, Números 33, antes de Deuteronomio, Números 33, Números capítulo 33. Ahí hay un registro de todas las jornadas de Israel desde Egipto al Jordán. Ya veamos. Pero dice que Moisés, verso 2, 33:2, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las estancias con arreglo a sus partidas. Y ahora del 3 dice, de Rameses partieron el mes primero, y luego en todos los versículos siguientes, y partidos de tal lado fueron a tal otro, y partieron del desierto de Sin, asentaron en Dofoa. Todos los versículos, ustedes verán que hay un registro de todos los movimientos de Israel en el desierto, desde que salieron de Egipto hasta el Jordán. Pero lo que sí quiero destacar es a partir del verso 50, que luego termina ese registro, que es muy importante, porque eso nos hace un mapa de todo el desplazamiento de Israel, desde Egipto al Jordán. Pero en el 50, 33:50, dice, y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, leamos con atención, hermanos, cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, que Moisés no pasó, Moisés no, esto lo dijo Moisés, pero no pasó Moisés. Cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros y destruiréis todas sus pinturas. ¿El arte se lo dieron a destruir? Sí.
todas sus pinturas y todas sus imágenes de fundición, y arruinaréis todos sus altos. Los altos eran los lugares donde se ofrecían sacrificios a los dioses falsos. Y echaréis, verso 53, los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la poseáis. Y heredaréis la tierra por suertes por vuestras familias. A los muchos daréis muchos por su heredad, y a los pocos daréis menos por heredad suya. Donde le saliere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Pero bien lo que dice ahora, hermanos, cuidado. Y si no echareis los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligiros han sobre la tierra en que vosotros habitareis. Será además que haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. ¿Por qué comenté lo de David? Porque David se enfrentó a algo que había que resolver, hermano. Cuando todos miraban para otro lado, y capaz que más de uno estaba orando, porque generalmente cuando se complica algo, lo mejor es decir, vamos a orar. Es la mejor manera de no hacer nada y estar tranquilo, porque estamos orando. No estoy diciendo que la oración esté mal, por favor. Hay que orar siempre y no desmayar. Y hay que orar sin cesar. Claro que sí. Pero además, hacer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la oración sin fe no funciona. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces ahí podían orar todo lo que quisieran, pero apareció alguien que también conocía a Dios y que no me cabe duda que este hombre va a enfrentar, David va a enfrentar a Goliat y no va sin oración en su corazón. Claro que sí. Pero además dice, bueno, vamos adelante. Y se enfrenta con su escudero y con Goliat. Totalmente desprotegido. La coraza de este hombre que medía 2,92, si queremos 2,92 y medio para ajustar la medida exacta, un hombre de casi 3 metros de alto, hermano. Pero no solamente 3 metros de alto, un hombre de 3 metros de alto y preparado para la guerra. Armado con toda la armadura que se usaba en ese tiempo. La coraza, hermanos, la Escritura dice que pesaba 5.000 ciclos. Claro, no nos dice mucho, 5.000 ciclos, ¿qué es un ciclo? Y los ciclos variaban en una moneda, pero variaba en gramos, que variaba entre los 9, 11, 14 y 17 gramos. Variaba según las emisiones de moneda, según los tiempos. Pero poniéndola a 14 gramos nada más, 5.000 ciclos a 14 gramos, queridos hermanos, la coraza estaba, si quieren variar un poquito, bueno, pero alrededor de 70 kilos pesaba la coraza de Goliat. Que a lo mejor calculamos a máximo, bueno, póngale 60 kilos. Es una locura total. ¿Quién camina y quién pelea y quién se mueve con una coraza de 60 kilos cargada sobre sus hombros y sobre sus brazos? Y un hombre de estas características. Y Saúl le quiso dar la armadura a David, y David dijo, no, yo con esto. Con esto me mata con mucho más facilidad todavía. Voy a ir sobre otras bases. Echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y hermanos, aquí tenemos distintas dificultades, todos, todas las familias, toda la iglesia en la redondez de la tierra, todos, en todos los idiomas, en todos los pueblos.
todas las latitudes. Tenemos preciosas y grandísimas promesas por parte de Dios y tenemos un enemigo que desafía, que es Satanás, y todos sus demonios, intentando prevalecer contra la iglesia cuando la sentencia del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces la tarea dice, y si no echareis los moradores, echar, hermanos, hay que enfrentar esto en Cristo, por favor, no perdamos de vista este detalle. Pero a ver, de una vez por todas, esto hay que enfrentar en Cristo, porque si esto es dado al pueblo de Israel, sobre las promesas que tenía su pueblo en ese tiempo, hoy tenemos todo esto que fue escrito para nuestra enseñanza, más todo el Nuevo Testamento, en lo que Pedro llama preciosas y grandísimas promesas, que están ahí, y están como siempre estuvieron y como siempre estarán, y hoy también están. Y no puede ser que algunas dificultades, pocas, muchas, muchísimas, o casi ninguna, pero dificultades al fin, que no van a faltar nunca, no puede ser que la iglesia no las pueda enfrentar en Cristo, sobre la base de lo que el apóstol Pablo enseña a la iglesia en Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 10, cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Armas carnales eran las de Goliat: escudo, lanza, coraza de 60, 70 kilos, 2,92 de alto, una cosa invencible desde el punto de vista humano. Y este jovencito, este hombre joven, con mucho más madurez que todo el ejército de Saúl, va y asume la responsabilidad sobre la base de lo que enseña el apóstol Pablo, porque dice: sea Cristo engrandecido en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pero frente a un desafío, no podía quedar el ejército de Dios, el ejército de Israel, mudo, con miedo, y ¿qué? Tapándose quizá la cabeza con un escudo, al decir moderno, echándose una manta a la cabeza. ¿Y quién actúa aquí? Nadie. Bueno, ya apareció este. A ver, frente a las dificultades que tenemos, hermanos, tiempo es de ponernos de rodillas y decir: bueno, esto se acabó. No que se acabaron las dificultades, no. Se acabó el hecho de que las dificultades y el que las provoca, permitido por Dios, venga a gobernar sobre mí. En el mundo tendréis aflicción, claro que sí, siempre. No van a cesar nunca. Pero para terminar, como dije muchas veces, hermanos, acá con las dificultades, dijo alguien muy acertadamente hace muchos años, muchísimos años, dijo: con las dificultades no se puede pactar. O las vencemos o nos vencen. No hay término medio. No se puede pactar. O yo les camino por arriba a las dificultades y que sigan estando. Si tienen que seguir estando, que sigan estando. Pero que no me gobiernen, ese es el punto. Ahí está el punto. Si tengo que caminar por arriba de las dificultades, caminaremos por encima de las dificultades, porque si no, las dificultades caminarán por encima mío. Y ahí sí que me pondrán de alfombra, de ida y de vuelta. Entonces, aquí está. Echad del pueblo, echaréis a todos los moradores del país de delante de vosotros, dice el verso 52. Echaréis, ahí hay un mandamiento, a todos los moradores del país. Pero si no los echaréis, la van a pasar mal, porque está diciendo: sucederá, verso 55, que los que dejareis de ellos, aquellos que digan: bueno, con esto qué vamos a hacer, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, y sí, claro, Dios sabe, claro que sabe. Y bueno, y no se puede, ¿y qué vamos a hacer? No, los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados.
y os van a afligir sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Van a afligir. ¿Qué quiere decir esto? Que las dificultades gobernarán sobre vosotros y os van a enceguecer porque un aguijón en un ojo, a ver, si una pequeña, algo muy pequeñito se nos mete en un ojo y nos desespera de dolor, un aguijón en un ojo se acaba la visión. Y aguijones en vuestros costados, espinas en los costados, nos dejan inmóviles, porque cuando uno se mueve pincha. Entonces, ciego y paralítico, para hacer todo lo que hay que hacer, y que el Señor dice, os voy a hacer con ustedes lo que pensaba hacer con ellos, vendrá el castigo sobre el pueblo. Y así fue. Hermanos queridos, a ocupar cada uno un lugar, bajo la poderosa mano de Dios. Y el resto se encarga Dios, pero echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios asumirá toda la responsabilidad. Y haremos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Si no, haremos más que quejarnos por medio de nuestra incapacidad y nuestra falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, con esta tarea dejamos esta mañana y ocupémonos en todo esto en lo que resta de la peregrinación, porque los días de buenos nada, y esperar que esto mejore, ni lo intentemos. Amén, y que Dios les bendiga.